vamos a estudiar el concepto de media armónica, que es otro de los tipos de media que pueden encontrarse en la estadística. ¿Qué tiene de particular la media armónica? Que parte del principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad tiene que ver con la inversión de la inversión multiplicativa. ¿Cómo es esto? De la siguiente forma. Si tenemos un valor x cualquiera, podemos reconocer su inverso multiplicativo como 1 sobre x. A través del principio de reciprocidad, podemos definir también x como el inverso de dicho inverso multiplicativo. Esta es una operación matemática que es de bastante utilidad cuando se requiere hacer operaciones de igualdad o, por ejemplo, demostración de identidades. Si nos encargamos de resolver este sistema, nos encontraremos con que a través del producto de extremos y producto de medios, conocido coloquialmente como ley de la oreja, este extremo se multiplicaría con el extremo de este 1, o sea que obtendríamos un x por 1, y el producto de los medios es igual a 1 por 1. La simplificación o incluso la multiplicación de los elementos y su posterior simplificación nos permite encontrar que realmente x es igual a x. Si aplicamos este principio a la definición básica de la media aritmética, que es la media más empleada en la estadística, nos encontraríamos con que la armónica o el recíproco de esta media es igual al inverso del inverso de cada x sub 1, multiplicado a su vez por el inverso del tamaño muestral, como se expresa en esta ecuación. Si entramos un poco más en detalle y comenzamos a agrupar todos los elementos que tienen como denominador x sub 1, nos encontramos con que estos x sub 1 se repiten n sub 1 veces. Cuando agrupamos los que tienen como denominador x sub 2, nos encontramos con que se repiten n sub 2 veces. Y así hasta que agrupamos todos los que terminan o tienen un denominador igual a x sub i, y vemos que se repiten n sub i veces. Cuando encontramos esto, podemos definir la media armónica como la relación entre el tamaño muestral y la sumatoria de n sub i sobre cada categoría o cada dato, es decir, x sub i. Esta es la manera más compacta de definir esta media armónica a partir de esta misma media aritmética. Si analizamos un poco más esta expresión, nos daremos cuenta de que para hallar una media armónica es necesario contar con datos x sub i diferentes de 0, puesto que, como sabemos, no existen números reales que se puedan obtener a partir de la división por 0. La media armónica tiene algo particular, es que se requiere una buena cantidad de datos para poder hallarse. Cuando contamos con pocos datos, la media armónica puede diferir ostensiblemente de los datos que se obtienen a través de la media aritmética, o, podemos decirlo de otra manera, para obtener una media armónica es necesario que no haya una gran concentración de datos x sub i específicos, es decir, que los n sub i no vayan a ser demasiado grandes en cierto grupo de datos, o que difieran de manera considerable de las otras categorías. Esto vamos a explicarlo a través de un ejemplo para que podamos encontrar el porqué de esta situación. Supongamos que contamos con el siguiente enunciado. Se busca estudiar o se busca determinar el número de hijos por casa en 10 casas de una cuadra. Tenemos esta tabla de frecuencias ya organizada y verificada. Vamos a encontrar entonces la diferencia entre la media aritmética y la media armónica para este problema. Revisemos esta tabla de frecuencias. Vamos a encontrar que tenemos pocas categorías de datos y por consiguiente las frecuencias absolutas difieren considerablemente entre sí. Esto va a afectar el valor de esta armónica como lo vamos a encontrar en un momento. Empecemos por hallar la media aritmética mediante la fórmula para la media aritmética ponderada. Esta media aritmética es igual a 1 por su correspondiente porcentaje o frecuencia relativa, que es 30%, más 2, que es la siguiente categoría de datos, por su frecuencia relativa, que es 40%, más 3, por su frecuencia relativa, que es 20%,
Y finalmente sumamos 4 por su frecuencia relativa, que es 10%. Al resolver esta operación, nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con que esta media aritmética ponderada es igual a 2.1. Este es nuestro valor de referencia. Ahora vamos a hallar la media armónica, teniendo en cuenta la definición que establecimos. Esta media armónica es igual al tamaño muestral en el numerador, y ese tamaño muestral es igual a 10, sobre la suma de n sub 1 sobre x sub 1, o sea, 3 sobre 1, más n sub 2 sobre x sub 2, 4 sobre 2, más n sub 3 sobre x sub 3, 2 sobre 3, más, por último, n sub 4 sobre x sub 4, o sea, 1 sobre 4. Al realizar esta operación, nos encontramos con que la media armónica para este sistema es de 1.69. Vemos que estos valores son realmente diferentes. Eso lo atribuimos entonces a la poca cantidad de categorías de datos disponibles. Miremos que las frecuencias absolutas entre una y otra categoría pueden verse superadas en 2, 3 o hasta 4 veces. Eso afecta de manera significativa las fracciones que se encuentran en el denominador. En los próximos videos de ejemplo, podemos encontrar bajo qué circunstancias la media armónica realmente tiene relación o verdadera coincidencia con la media aritmética. Para eso, los invito entonces a ver los videos que vienen a continuación, con los cuales explicaremos la media cuadrática y la media geométrica, y con ellos podremos pasar a los análisis comparativos en los videos de ejemplo.